En un rincón tranquilo de un pequeño pueblo latinoamericano, la vida transcurría apacible para don Alfredo, un hombre de 70 años cuya rutina estaba impregnada de sencillez y cariño. Su hogar, una modesta casa rodeada de plantas y flores que él mismo había cultivado, reflejaba una existencia marcada por el esfuerzo y el amor compartido con su esposa, doña Marta. Durante décadas habían construido juntos no solo un lugar lleno de vida, sino también una relación sólida, basada en el respeto mutuo y en pequeñas tradiciones que, aunque simples, eran el eje de su felicidad. Todas las mañanas don Alfredo salía al jardín con su sombrero de ala ancha y una vieja regadera de metal. Allí, entre geranios, rosas y un pequeño limonero que había plantado años atrás, encontraba una paz inquebrantable. Doña Marta lo acompañaba con una taza de café caliente, observándolo desde el porche mientras tejía. No hablaban mucho en esos momentos, pero no hacía falta. El aire estaba lleno de una complicidad que solo los años pueden construir. El ambiente del pueblo era igual de cálido y acogedor. Los vecinos se saludaban al pasar y en las tardes los niños jugaban en las calles mientras las campanas de la iglesia marcaban el ritmo del día. Don Alfredo y doña Marta eran conocidos por su amabilidad, siempre dispuestos a recibir a alguien en su hogar, ya sea para compartir una comida o simplemente para conversar bajo la sombra del árbol de guayaba que dominaba el patio trasero. Los fines de semana eran especialmente alegres. Sus hijos y nietos llegaban al caer la tarde, llenando la casa de risas y bullicio. Los nietos corrían por el jardín, inventando juegos que doña Marta supervisaba con cariño, mientras don Alfredo enseñaba a los mayores cómo podar los rosales o identificar las mejores hojas para el té de hierbabuena. Para él, el jardín era más que un espacio físico, era un legado que deseaba compartir. Aunque sus días eran sencillos, estaban llenos de significado. Cada planta en su jardín tenía una historia. El rosal blanco que doña Marta plantó en su aniversario número 30, el cactus que un vecino le regaló en agradecimiento por su ayuda, y el limonero, que había crecido de una semilla que doña Marta guardó de una limonada hecha en uno de sus días más felices. Este pequeño oasis verde no solo era un refugio, sino un testigo silencioso del amor y el esfuerzo que habían construido juntos. La vida de don Alfredo parecía ser una constante de tranquilidad y estabilidad. Para los que lo conocían, él era el ejemplo perfecto de alguien que había alcanzado la plenitud en su vejez. Sin embargo, en el fondo, él sabía que esta felicidad estaba profundamente entrelazada con la presencia de doña Marta. Cada mirada, cada gesto compartido, cada tarde juntos en el jardín eran los pilares que sostenían su mundo. Esa mañana, al regar las plantas y sentir el sol en su rostro, don Alfredo no podía imaginar cómo el destino estaba a punto de alterar el curso de su vida. Todo parecía tan seguro, tan permanente, que la idea de un cambio parecía casi imposible. Pero la vida, como las estaciones que marcan el crecimiento de las flores, siempre encuentra la manera de recordarnos que nada es eterno. El pequeño pueblo donde don Alfredo vivía no era solo su hogar, sino también el reflejo de una comunidad unida por lazos familiares y tradiciones profundamente arraigadas. Allí todos se conocían y las calles adoquinadas contaban historias de generaciones enteras que habían crecido, trabajado y envejecido en el mismo lugar. Cada rincón tenía un significado especial, y para don Alfredo su mundo giraba en torno a su familia y a ese jardín que él y doña Marta habían construido con tanto cuidado. Los vecinos lo saludaban cada mañana mientras él trabajaba entre las flores. «Buen día, don Alfredo. ¿Cómo va ese limonero?», solían decirle. Y él respondía con una sonrisa, compartiendo algún consejo sobre cómo mantener las plantas saludables. Muchos acudían a él en busca de semillas, consejos o simplemente para disfrutar de una charla bajo el cálido sol del pueblo. Su jardín no era solo suyo. Se había convertido en un espacio de conexión, un símbolo de cómo la naturaleza podía unir a las personas. La familia de don Alfredo era tan importante para él como ese jardín que cuidaba con tanto esmero. Su hijo mayor, Carlos, vivía en la ciudad con su esposa y sus dos hijos, pero siempre encontraba tiempo para visitar los fines de semana. Traía consigo historias de su ajetreado trabajo, pero al llegar al hogar de su padre, se despojaba de todas las preocupaciones y se dejaba envolver por la calma del lugar. Sus hijos, los nietos de don Alfredo, eran la mayor alegría del abuelo, especialmente cuando correteaban entre las plantas, preguntándole cosas como:
Abuelo, ¿cómo sabes si una flor está feliz? A lo que él respondía con una sonrisa. Te lo dice con sus colores, mijo. Si brilla, está feliz, como tú cuando juegas. Mariana, la hija menor de don Alfredo, vivía en un pueblo cercano y visitaba con más frecuencia. Solía traer con ella panes recién horneados y frascos de mermelada que compartía con su padre. Su relación era cercana y profunda. Siempre se quedaba un poco más después de que los demás se iban, asegurándose de que su padre estuviera bien. Don Alfredo la apreciaba profundamente, aunque nunca lo decía en palabras. En su lugar, se aseguraba de que tuviera una taza de café caliente y algún consejo práctico para su propio jardín. El pueblo en sí era un lugar vibrante, lleno de festividades que traían a todos juntos. Desde procesiones religiosas hasta ferias locales, siempre había una excusa para reunirse y celebrar. Las noches eran especialmente mágicas cuando las luces de las casas iluminaban las calles y los aromas de comida casera llenaban el aire. Para don Alfredo, estos momentos representaban la esencia de su vida: compartir, reír y sentirse parte de algo más grande. Sin embargo, detrás de toda esa actividad, él sentía una conexión especial con su jardín. Era su refugio y su legado, un lugar donde cada planta tenía un propósito y cada flor contaba una historia. En ese espacio el tiempo parecía detenerse, y aunque su mundo estaba lleno de personas que lo valoraban, sabía que era en su pequeño paraíso donde encontraba la mayor paz. Era una vida sencilla, llena de significado, pero profundamente dependiente de las pequeñas cosas que mantenían unido su corazón, un corazón que aún no sabía lo frágil que podía ser su equilibrio. La rutina apacible que rodeaba a don Alfredo se quebró una mañana, tan silenciosamente como cae una hoja al suelo. Doña Marta, su compañera de vida, no despertó de su sueño. Él la encontró en la cama, con el rostro tranquilo y sereno, como si aún estuviera inmersa en un descanso reparador. Durante unos segundos que se sintieron eternos, don Alfredo intentó entender lo que veía. La irrealidad de la escena lo golpeó como un frío viento matutino. La noticia se esparció rápidamente por el pequeño pueblo y los vecinos comenzaron a llegar casi de inmediato. La casa, que siempre había sido un lugar de alegría y risas, se llenó de murmullos, llantos y consuelo. Los hijos de don Alfredo llegaron en cuanto supieron lo sucedido, abrazándolo entre lágrimas, pero él apenas respondía. Se sentaba en su silla junto a la ventana, mirando hacia el jardín como si las flores pudieran ofrecerle alguna respuesta a la ausencia repentina de su Marta. Los días que siguieron fueron un borrón. Las visitas de los vecinos, los rezos y los ritos funerarios transcurrieron sin que don Alfredo pareciera realmente presente. Aceptaba los abrazos, escuchaba las palabras de aliento, pero todo le parecía distante, como si no estuviera viviendo aquello, sino observándolo desde fuera de su cuerpo. Su mundo, tan firmemente anclado a su compañera, había perdido su centro de gravedad. El jardín, que siempre había sido un refugio para don Alfredo, se convirtió en un recordatorio constante de su ausencia. Cada planta que había cultivado doña Marta parecía reclamar su atención, pero él no encontraba la fuerza para cuidarlas. Las hojas comenzaron a marchitarse, las flores perdieron su color y hasta el limonero, ese árbol que siempre había sido un símbolo de vitalidad, parecía decaer bajo el peso del tiempo y la tristeza. Su familia, preocupada por él, trató de mantenerse cerca. Mariana visitaba casi a diario, llevando comida que a menudo quedaba intacta en la mesa. Carlos llamaba con frecuencia, ofreciendo cualquier ayuda que pudiera necesitar, pero don Alfredo apenas escuchaba. No era que no valorara su apoyo, sino que se sentía atrapado en un vacío del que no sabía cómo salir. Las noches eran especialmente difíciles. Don Alfredo se sentaba en la cama, mirando el lado vacío donde solía estar doña Marta. Cerraba los ojos y podía escuchar su risa, sentir el aroma del café que ella solía preparar, recordar cómo le alcanzaba su sombrero antes de salir al jardín. Cada recuerdo, aunque dulce, era un recordatorio doloroso de lo que ya no tenía. Con el paso de las semanas, las visitas comenzaron a espaciarse y la casa volvió a quedarse en silencio. Don Alfredo no tenía palabras para describir lo que sentía. Era como si una parte de él hubiera sido arrancada, dejando un hueco que no sabía cómo llenar. Los días se alargaban interminablemente y cada mañana parecía más vacía que la anterior. En su corazón, don Alfredo entendía que debía encontrar una forma de seguir adelante. Pero, en esos momentos, el simple acto de levantarse cada día ya era un desafío monumental. El jardín, que una vez había sido su orgullo,
Ahora parecía ser un reflejo de su propio espíritu, marchito pero aún vivo, esperando una chispa que le devolviera la vida. El tiempo seguía su curso, pero para don Alfredo los días se deslizaban sin sentido, uno tras otro, como un río que fluye en silencio sin destino aparente. Desde la muerte de doña Marta, el silencio en la casa era ensordecedor. Las risas de los nietos, las visitas de los vecinos y el bullicio de la familia los fines de semana se habían convertido en ecos lejanos que ya no lograban llenar el vacío. Por las mañanas, don Alfredo continuaba despertándose temprano, pero no por la necesidad de cuidar su jardín, sino porque el sueño ya no le daba consuelo. Se sentaba en la vieja silla del porche con una taza de café, mirando las plantas que solían ser su orgullo. Las hojas caídas y las flores marchitas lo saludaban como un espejo de su propia tristeza. A pesar de las insistencias de su hija Mariana y su hijo Carlos para que saliera más de casa, don Alfredo prefería quedarse en la soledad de su hogar. No era una soledad que buscara conscientemente, pero tampoco era capaz de enfrentarse al mundo exterior. Los vecinos, que antes se detenían para saludarlo al pasar, ahora lo miraban con pasión, algunos inclinando la cabeza como si no supieran qué decir. Cuando Carlos llevó a sus hijos un domingo para animar al abuelo, el ambiente se sintió forzado. Los niños intentaron corretear por el jardín, pero la falta de su abuela y el estado descuidado del lugar parecían inhibirles. «Abuelo, ¿por qué las flores están tristes?», preguntó su nieta mayor con la inocencia que solo los niños tienen. Don Alfredo no supo qué responder y simplemente desvió la mirada hacia el horizonte. Mariana, por su parte, no se daba por vencida. Insistía en que su padre necesitaba levantarse, encontrar algo que lo motivara. En una ocasión, se atrevió a sugerir que vendiera la casa y se mudara con ella. Don Alfredo, con un tono inusualmente firme, negó la idea. Esa casa era más que ladrillos y cemento. Era el lugar donde construyó una vida junto a Marta, donde cada rincón guardaba un recuerdo y donde de cada planta contaba una historia. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la inercia de su tristeza comenzó a convertirse en un peso que incluso él sabía que no podía seguir cargando. Había noches en las que se encontraba en el jardín bajo las estrellas, hablando en voz baja como si Marta aún estuviera allí para escucharlo. «No sé qué hacer, Marta. Sin ti, este lugar, yo, no soy nada». Pero no había respuestas, solo el susurro del viento entre las ramas del limonero. Poco a poco el aislamiento comenzó a pasarle factura. Don Alfredo dejó de comer con regularidad y su aspecto reflejaba el desgaste emocional que llevaba dentro. Mariana notó que algo debía cambiar y le insistió en buscar ayuda, hablar con alguien. Pero él, con la terquedad que lo caracterizaba, rechazó la idea. Para don Alfredo, el duelo era algo que debía sobrellevar solo, aunque no supiera cómo hacerlo. Así, los días seguían siendo una lucha silenciosa, cada vez más pesada. El jardín seguía allí, esperando su toque, pero don Alfredo aún no encontraba la fuerza para volver a cuidar de las plantas. Era como si ambas cosas, el jardín y él, estuvieran detenidos en el tiempo, aguardando el momento en que algo o alguien los hiciera florecer de nuevo. Las noches de insomnio se convirtieron en el escenario donde don Alfredo se enfrentaba a su dolor más profundo. Solo sentado en la cama, con la vista fija en la oscuridad, su mente se llenaba de recuerdos. Recordaba las risas suaves de doña Marta, la manera en que ella tarareaba canciones mientras cocinaba, o cómo le tomaba la mano al pasar junto a él, un gesto pequeño pero lleno de amor. Esos momentos que antes parecían tan cotidianos, ahora tenían un peso inmenso, como si fueran las piezas de un rompecabezas que nunca podría completar. Una madrugada, incapaz de permanecer en la cama, salió al jardín bajo el cielo estrellado. Había algo reconfortante en la quietud de la noche, un silencio que no lo juzgaba. Se quedó junto al limonero, tocando su tronco rugoso, como si con eso pudiera recuperar la conexión con Marta. Fue en ese instante cuando algo en su interior comenzó a cambiar, aunque fuera de forma imperceptible. El jardín, con sus hojas caídas y flores marchitas, parecía estar hablándole en un lenguaje que solo él podía entender. «No sé si puedo hacerlo solo, Marta», murmuró al limonero, su voz entrecortada. Pero en la quietud de ese momento, algo pareció responderle. No era un sonido, ni una palabra, sino una sensación de calma que se instaló en su pecho. Era como si el jardín le dijera que no necesitaba tener todas las respuestas, solo dar un primer paso. En los días siguientes, don Alfredo comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba el jardín para él.
No era solo un espacio verde, ni un pasatiempo. Era el lugar donde él y doña Marta habían sembrado no solo plantas, sino también recuerdos, risas y amor. Era un legado vivo, un testimonio de todo lo que habían construido juntos. Y ahora, al verlo en ese estado de abandono, sintió que estaba traicionando ese legado. Fue una tarde mientras regaba las pocas plantas que aún sobrevivían, cuando recordó las palabras de Marta. Las plantas, como las personas, necesitan cuidado constante. Si las abandonas, pierden la fuerza para seguir creciendo. Esa frase, sencilla pero llena de sabiduría, resonó en su mente con fuerza. Por primera vez en semanas sintió algo parecido a la determinación. No sabía cómo, pero sabía que debía volver a cuidar el jardín, no solo por las plantas, sino también por Marta y por él mismo. A pesar de su decisión, cada paso era difícil. Sus manos, que antes trabajaban con destreza entre las ramas, ahora temblaban al levantar la regadera. La tristeza no desaparecía, pero había algo diferente. Un pequeño destello de propósito que lo impulsaba a intentarlo. Cada vez que arrancaba una hierba mala o removía la tierra seca, sentía que también estaba arrancando una pequeña parte del peso que llevaba dentro. En las noches comenzaba a dormir un poco más, y aunque las plantas todavía no recuperaban su antiguo esplendor, había una esperanza latente. Don Alfredo se dio cuenta de que no solo estaba cuidando su jardín, estaba cuidándose a sí mismo. En ese acto de volver a la tierra, de ensuciarse las manos y sentir el sol en su rostro, estaba sembrando algo nuevo dentro de él. No era un cambio inmediato, pero era un inicio, y eso, para él, era suficiente. A medida que don Alfredo empezaba a recuperar su conexión con el jardín, su familia y la comunidad comenzaron a notar pequeños cambios. Aunque no hablaba mucho sobre lo que sentía, sus hijos y nietos percibieron que poco a poco algo en su actitud se estaba transformando. Mariana, siempre atenta, notó que su padre comenzaba a pasar más tiempo al aire libre. Desde su ventana lo veía inclinarse sobre las plantas, moviendo la tierra o retirando las hojas secas. Aún no era el hombre de antes, pero estaba dando pasos hacia adelante. Los nietos, siempre inquietos y curiosos, se sintieron atraídos por este cambio. Durante una visita de fin de semana, el más pequeño Mateo corrió hacia el jardín y observó a su abuelo cavando con una pequeña pala. ¿Qué haces, abuelo?, preguntó, inclinándose para verlo mejor. Don Alfredo, que no había esperado la pregunta, levantó la vista y se encontró con los ojos brillantes de su nieto. Por un momento pensó en responder con algo breve y continuar su tarea, pero en lugar de eso decidió compartir algo. Estoy preparando la tierra, Mateo. Las plantas necesitan tierra suave para crecer bien. ¿Quieres ayudarme? Mateo no dudó ni un segundo. Agarró una pequeña pala que estaba cerca y empezó a cavar torpemente a su lado. Su energía infantil era contagiosa y por primera vez en mucho tiempo, don Alfredo se sorprendió a sí mismo sonriendo. Cuando los otros nietos vieron lo que hacían, se unieron rápidamente, convirtiendo el jardín en un pequeño caos de risas, preguntas y tierra volando por todas partes. Ese día, algo cambió en el ambiente de la casa. No era solo el bullicio de los niños ni la satisfacción de ver el jardín tomar forma de nuevo. Era la sensación de conexión que don Alfredo sintió con ellos. Mientras les explicaba cómo plantar un geranio o la importancia de regar las plantas por la mañana, empezó a recordar por qué había amado tanto ese espacio en primer lugar, porque era un lugar donde podía compartir lo que sabía y, en el proceso, crear algo vivo y duradero. La familia notó este cambio. Mariana, al ver cómo sus hijos volvían a la casa cubiertos de tierra pero felices, se sintió aliviada. Por primera vez desde la muerte de su madre, vio algo parecido a la esperanza en el rostro de su padre. Carlos, aunque más reservado, también expresó su gratitud, ofreciéndose a ayudar con herramientas nuevas para el jardín o lo que hiciera falta. La comunidad también comenzó a acercarse de nuevo. Algunos vecinos, al ver a don Alfredo activo en su jardín, se detenían para charlar. Uno de ellos, don Ernesto, mencionó que los niños del vecindario podrían disfrutar aprendiendo sobre plantas. Siempre has sido bueno enseñando, Alfredo. Quizás podrías mostrarles a los pequeños cómo cuidar las flores. ¿Quién mejor que tú? Aunque la idea le parecía extraña al principio, algo en esas palabras hizo eco en don Alfredo. No respondió en ese momento, pero por dentro comenzó a considerar la posibilidad. ¿Y si podía usar el jardín para algo más que su propia recuperación? ¿Y si podía compartir lo que Marta y él habían construido con las nuevas generaciones?
Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el porche, pensó en los niños que lo habían rodeado durante el día y en las palabras de Ernesto. Por primera vez sintió que tal vez había una forma de convertir su pérdida en algo que pudiera dar frutos, como las plantas que comenzaban a florecer una vez más en su jardín. Una tarde soleada, mientras don Alfredo trabajaba en el jardín, su nieta menor, Lucía, llegó corriendo con una pequeña maceta en las manos. La maceta contenía un brote apenas visible, un diminuto tallo verde que apenas asomaba entre la tierra. Abuelo, ¿me ayudas con esto? La maestra nos dio esta planta en la escuela y dijo que tenemos que cuidarla para que crezca bonita. Pero no sé cómo hacerlo, exclamó con los ojos llenos de entusiasmo. Don Alfredo tomó la maceta con cuidado y observó el frágil brote. En su interior algo se removió, una mezcla de ternura y responsabilidad. Claro que sí, Lucía. Vamos a darle un buen lugar en el jardín para que crezca fuerte. Pero primero, ¿quieres aprender cómo cuidarla bien? La niña asintió con entusiasmo, y don Alfredo se arrodilló junto a ella, comenzando a explicarle cómo trasplantar el brote a un lugar adecuado. Mientras trabajaban juntos, otros niños del vecindario que pasaban por ahí comenzaron a acercarse, curiosos por lo que hacían. ¿Qué están plantando, don Alfredo?, preguntó uno de ellos. Es una plantita que Lucía trajo de la escuela. Estoy ayudándola a que encuentre su lugar en el jardín, respondió, sin dejar de mover la tierra con sus manos firmes. ¿Podemos ayudar también?, preguntaron los demás, llenos de entusiasmo. En pocos minutos, el pequeño grupo de niños se convirtió en una pequeña clase improvisada. Don Alfredo, rodeado de pequeños rostros atentos, explicó cómo las raíces necesitaban espacio para crecer y cómo las plantas, igual que las personas, necesitaban agua, luz y cuidado para prosperar. Les mostró cómo usar una pala, cómo evitar dañar las hojas jóvenes y cómo distinguir entre una mala hierba y un brote sano. A medida que la tarde avanzaba, los niños no solo aprendían, sino que también llenaban el jardín con risas y alegría. Para don Alfredo era como si el espacio volviera a respirar, como si la vida que tanto había compartido con Marta regresara en forma de esos pequeños aprendizajes. Se dio cuenta de que enseñarles a los niños le daba un propósito que no había sentido en mucho tiempo. Cuando los padres de los niños llegaron para recogerlos, comenzaron a elogiar a don Alfredo. Gracias por dedicarles tiempo, Alfredo. A veces no sabemos cómo mantenerlos alejados de los teléfonos y las pantallas. Esto es maravilloso, comentó una madre. Otra añadió, debería hacer esto más seguido. A los niños les encanta aprender contigo. Esa noche, mientras don Alfredo se sentaba en su silla del porche, recordó las palabras de los vecinos y pensó en la idea que don Ernesto le había mencionado unos días atrás. Tal vez enseñar a los niños no solo era una forma de ocupar su tiempo, sino también una manera de mantener viva la esencia de Marta y todo lo que habían construido juntos. Miró el jardín, ahora salpicado de pequeñas macetas y brotes nuevos que los niños habían dejado. Una sensación de esperanza, cálida y reconfortante, comenzó a asentarse en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba solo, que su dolor podía transformarse en algo positivo y que había encontrado una nueva manera de conectar con la vida a través de las manos pequeñas que ahora ayudaban a cuidar el jardín. Con el eco de las risas infantiles aún resonando en su mente, don Alfredo despertó al día siguiente con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo: propósito. Mientras desayunaba, recordaba cómo los niños del vecindario se habían congregado a su alrededor, llenando el jardín de energía y curiosidad. Esa tarde había sido diferente, no solo porque había enseñado algo, sino porque, por primera vez desde la partida de Marta, sintió que podía dar algo más allá de su dolor. Después de un rato, tomó una decisión que lo hizo sentir nervioso, pero también decidido. Rebuscó entre las viejas libretas de Marta y encontró una página en blanco donde escribió con letra temblorosa pero firme: Clases de jardinería para niños. Ven y aprende a cuidar las plantas. Gratis. Todos los sábados por la tarde en el jardín de don Alfredo. Acompañó el mensaje con un pequeño dibujo de una maceta con flores, recordando los bocetos simples que Marta solía garabatear en los márgenes de las recetas de cocina. Esa misma mañana llevó el papel a la tienda del pueblo, donde don Ernesto tenía un tablero de anuncios que todos los vecinos consultaban. Ernesto, con su sonrisa habitual, lo ayudó a pegarlo en un lugar visible. Esto es una gran idea, Alfredo. Los niños necesitan más actividades como esta.
Marta estaría orgullosa de ti, le dijo con sinceridad. Don Alfredo asintió, aunque no respondió de inmediato. Las palabras de Ernesto se quedaron con él durante el resto del día, resonando como un recordatorio de que Marta seguía siendo parte de todo lo que hacía. Cuando llegó el primer sábado, don Alfredo no sabía qué esperar. Había preparado una pequeña área en el jardín con macetas, tierra y herramientas básicas que él mismo había improvisado. Miraba el reloj con cierta inquietud, preguntándose si algún niño realmente vendría. Pero al poco tiempo escuchó voces y risas acercándose. Una decena de niños, acompañados por algunos padres curiosos, se presentó en su puerta, listos para aprender. Bienvenidos, bienvenidos, dijo don Alfredo, intentando ocultar su nerviosismo. Hoy vamos a hablar de cómo las plantas crecen y qué necesitan para estar felices. Los niños se acomodaron en el césped, mirando atentos mientras él les explicaba con un lenguaje simple pero lleno de pasión. Usó ejemplos prácticos, como un rosal que necesitaba podarse y les permitió ensuciárselos al remover tierra o plantar pequeños brotes. Los niños escuchaban fascinados, levantando las manos para preguntar cosas como ¿cómo sabe una planta cuándo es hora de florecer? O ¿por qué algunas flores tienen espinas? Las respuestas de don Alfredo, cargadas de paciencia y conocimiento, hicieron que los pequeños vieran el jardín no solo como un espacio, sino como un mundo lleno de secretos por descubrir. Al final de la tarde, cada niño se llevó una pequeña maceta con una planta que ellos mismos habían plantado. Los padres agradecieron a don Alfredo por su tiempo y algunos ofrecieron ayudar con herramientas o donaciones de semillas para futuras sesiones. Don Alfredo, agotado pero lleno de satisfacción, se despidió de todos, prometiendo una nueva clase para el próximo sábado. Esa noche, mientras caminaba por el jardín bajo las estrellas, sintió algo diferente. Era como si la tristeza que lo había rodeado durante tanto tiempo comenzara a transformarse. No desaparecía del todo, pero ahora compartía espacio con una sensación de esperanza, un recordatorio de que, incluso después de las pérdidas más grandes, siempre había algo nuevo que plantar, cuidar y ver florecer. El proyecto de don Alfredo comenzó a tomar forma, pero no sin desafíos. Aunque las primeras clases fueron un éxito, mantener la atención de tantos niños resultaba más complicado de lo que había imaginado. Algunos se distraían fácilmente, otros corrían por el jardín sin cuidado y no faltaban los pequeños desacuerdos entre ellos por quién usaría la regadera primero. A pesar de su paciencia, don Alfredo sentía que las cosas podían salirse de control en cualquier momento. Una tarde, mientras preparaba las herramientas para la clase, se dio cuenta de que una planta que los niños habían plantado la semana anterior estaba pisoteada, sus hojas aplastadas y sus tallos doblados. Por un momento sintió frustración. Era evidente que alguien había corrido por esa zona sin prestar atención, y el esfuerzo que él y los niños habían puesto en cuidar ese brote parecía haberse perdido. Con el ceño fruncido, don Alfredo se detuvo a reflexionar. Podía sentir que algo más profundo lo estaba afectando. No era solo la planta dañada, sino la posibilidad de que su trabajo no fuera suficiente, de que quizás este proyecto que lo estaba ayudando tanto a seguir adelante pudiera fracasar. El peso de esa idea le hizo sentir una punzada de inseguridad que hacía tiempo no experimentaba. Sin embargo, justo cuando estaba considerando si debía replantear las clases, apareció Lucía, su nieta menor, quien notó su expresión preocupada. ¿Qué pasa, abuelo?, preguntó mientras se sentaba a su lado. Don Alfredo señaló la planta dañada sin decir nada. Lucía, con la serenidad de su corta edad, respondió: «Podemos arreglarla, ¿verdad?» Tú siempre dices que las plantas son fuertes, que con cuidado pueden recuperarse. Esas palabras resonaron profundamente en él. Don Alfredo se dio cuenta de que estaba enfrentando este pequeño obstáculo como si fuera una derrota, cuando en realidad era solo una oportunidad para enseñar no solo a los niños, sino también a sí mismo, la importancia de la paciencia y la perseverancia. Inspirado por la perspectiva de Lucía, recogió la planta dañada con delicadeza y comenzó a repararla, mostrándole cómo se puede enderezar un tallo con cuidado y cómo las raíces, aunque maltratadas, pueden encontrar nuevamente su fuerza si se les da tiempo. En la siguiente clase, don Alfredo compartió esta experiencia con los niños. Les mostró la planta que había recuperado y les explicó cómo el cuidado constante y el trabajo paciente pueden salvar incluso lo que parece perdido.
Los niños escucharon con atención y al final de la lección, uno de ellos levantó la mano para decir, si las plantas pueden recuperarse, entonces nosotros también podemos, ¿verdad, don Alfredo? Esa sencilla pregunta lo conmovió profundamente. Era como si, sin darse cuenta, el mensaje que había tratado de transmitir con sus clases se estuviera reflejando en los niños de una manera que él nunca había imaginado. Su jardín no solo estaba floreciendo nuevamente, sino que también estaba sembrando lecciones de vida en quienes lo rodeaban. Esa tarde, mientras recogía las herramientas, don Alfredo miró a su alrededor. Los niños corrían felices, algunos cuidando sus pequeñas macetas, otros riendo juntos bajo la sombra del limonero. Aunque los desafíos persistían, supo que cada uno de ellos era una oportunidad para crecer, tanto para las plantas como para él mismo. El jardín de don Alfredo comenzó a transformarse en algo mucho más grande que un espacio para las plantas. Con cada clase, más niños del vecindario se unían, algunos acompañados por sus padres, quienes también mostraban interés en aprender y colaborar. Lo que al principio era una actividad improvisada para un grupo pequeño, se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Sin embargo, este crecimiento trajo consigo nuevos retos, tanto logísticos como personales. El trabajo físico empezó a pasarle factura a don Alfredo. Aunque nunca lo mostraba frente a los niños, las largas horas en el jardín y el esfuerzo constante para mantener todo en orden empezaban a agotarlo. Había días en los que su espalda dolía más de lo habitual o sus manos, endurecidas por los años de trabajo, le recordaban que no podía hacer todo por sí solo. Aún así, cada vez que veía a los niños emocionados por aprender, encontraba la energía para seguir adelante. Un sábado por la mañana, mientras organizaba las herramientas para la clase, Mariana llegó temprano con un termo de café y una bolsa de pan recién horneado. Al verla, don Alfredo dejó lo que estaba haciendo y se sentó con ella bajo la sombra del limonero. Papá, estás haciendo algo increíble aquí, pero también necesitas descansar. No puedes hacerlo todo tú solo, dijo con suavidad mientras vertía café en un vaso. Don Alfredo la miró en silencio por un momento. Sabía que tenía razón, pero le costaba aceptar ayuda. Durante toda su vida había sido el tipo de hombre que resolvía las cosas por su cuenta, y esta iniciativa no era diferente. No quiero defraudar a los niños, respondió finalmente. Mariana sonrió y colocó una mano sobre la suya. No los estás defraudando, papá. Al contrario, les estás enseñando mucho. Pero para seguir haciéndolo, tienes que cuidarte. Esa conversación quedó grabada en la mente de don Alfredo durante los días siguientes. Aunque todavía sentía la necesidad de manejarlo todo por sí mismo, empezó a aceptar pequeñas ayudas. Carlos le llevó herramientas nuevas y resistentes, diseñadas para facilitar su trabajo. Mariana organizó a algunos de los padres del vecindario para que se turnaran ayudando en las clases, lo que aligeró la carga y permitió que don Alfredo se concentrara en enseñar. El jardín, mientras tanto, seguía prosperando. Las flores recuperaron su color vibrante y las plantas que los niños habían cultivado desde pequeños brotes comenzaban a crecer con fuerza. Cada rincón del espacio estaba lleno de vida, reflejando el esfuerzo colectivo de quienes trabajaban allí. Para los niños, este lugar no era solo un jardín, era un refugio, un lugar donde podían aprender, reír y sentirse parte de algo especial. En medio de este crecimiento, don Alfredo experimentó algo inesperado, una renovada conexión con Marta. Aunque ella ya no estaba físicamente a su lado, sentía que su espíritu vivía en el jardín, en cada flor que florecía y en cada risa infantil que llenaba el aire. Era como si a través de este proyecto estuviera honrando su memoria y manteniendo viva su presencia. Esa noche, mientras contemplaba el jardín iluminado por la tenue luz de la luna, don Alfredo se permitió un momento de reflexión. Se dio cuenta de que no solo había ayudado a los niños y a la comunidad, sino que también se había ayudado a sí mismo. Había aprendido que, aunque el dolor nunca desaparece por completo, puede transformarse en algo hermoso si se encuentra la manera de seguir adelante. El jardín de don Alfredo se había convertido en el corazón latente del vecindario. Ya no era solo un espacio para cultivar plantas, sino un lugar donde las conexiones florecían al igual que las flores. Los niños, que antes llegaban tímidos y curiosos, ahora corrían por el sendero de tierra con confianza, cuidando sus propias macetas y mostrando con orgullo los progresos de sus plantas a don Alfredo. Sus preguntas ya no eran solo sobre las flores,
También le pedían consejos sobre la vida, como si en su experiencia encontraran fuente de sabiduría que ellos mismos comenzaban a comprender. Una tarde, mientras supervisaba a un grupo que trasplantaba un pequeño rosal, don Alfredo sintió una punzada de emoción al observar cómo los niños trabajaban juntos, ayudándose unos a otros. Eran como pequeñas raíces entrelazándose en la tierra, fortaleciendo el suelo del que dependían. Abuelo, mira qué bonito quedó mi rosal, dijo Lucía mientras señalaba su planta, sus manos aún cubiertas de tierra. Don Alfredo sonrió con orgullo. Está hermoso, hija. Le diste justo lo que necesitaba. Pero el impacto del jardín no se limitaba a los niños. Los padres que acompañaban a sus hijos comenzaron a quedarse más tiempo, algunos ayudando a regar o a organizar las herramientas, mientras otros simplemente disfrutaban del ambiente cálido y tranquilo. Las conversaciones surgían de manera natural, y pronto las preocupaciones cotidianas parecían desvanecerse entre el aroma de las flores y el sonido del viento en las hojas. Una tarde en particular, doña Rosa, una vecina que había perdido a su esposo años atrás, se acercó a don Alfredo mientras él recogía las herramientas. Don Alfredo, quería agradecerle por lo que está haciendo. Desde que mi nieto viene al jardín lo veo más feliz, más conectado. Y yo también siento que este lugar me da algo que había perdido, esperanza. Esas palabras hicieron que don Alfredo se detuviera un momento. Miró a doña Rosa con suavidad y asintió. El jardín tiene esa magia, ¿verdad? Te enseña que, aunque algo parezca terminado, siempre hay una forma de volver a empezar. Al decirlo, sintió que esas palabras no solo eran para ella, sino también para él mismo. Con el tiempo, los cambios en don Alfredo se hicieron más evidentes. Su postura, antes encorvada por el peso del dolor, ahora se había enderezado. Su rostro, marcado por los años, volvía a iluminarse con una sonrisa cada vez que un niño le mostraba una nueva hoja en su planta o que alguien le agradecía por su dedicación. Incluso su relación con su familia se había fortalecido. Carlos, que solía preocuparse en silencio por su padre, ahora lo veía con admiración, mientras Mariana encontraba consuelo en saber que don Alfredo estaba rodeado de vida y compañía. El jardín ya no era solo un refugio para él, se había transformado en un símbolo de resiliencia para todos los que lo visitaban. Cada planta que crecía era un recordatorio de que, con cuidado y paciencia, incluso lo más frágil podía florecer. Y en ese florecimiento, don Alfredo encontró algo que nunca había esperado. Una nueva alegría que, aunque distinta, era tan poderosa como el amor que había compartido con Marta. Esa noche, sentado en el porche y observando el jardín bajo el cielo estrellado, don Alfredo pensó en cómo había cambiado su vida. Aunque el vacío que había dejado Marta seguía ahí, ahora estaba lleno de algo más: propósito, conexión y una comunidad que lo rodeaba con gratitud y cariño. Su corazón, que antes había sentido roto, ahora latía con fuerza, como el motor de una vida que había aprendido a renacer. El impacto del jardín de don Alfredo se reflejaba cada vez más en su entorno familiar. Sus hijos, que inicialmente se preocupaban por su aislamiento tras la pérdida de Marta, ahora lo veían con nuevos ojos. Carlos, en una de sus visitas al pueblo, se sorprendió al encontrar a su padre rodeado de niños y vecinos, explicando con entusiasmo cómo preparar compost para enriquecer la tierra. La escena le devolvió un recuerdo de su infancia, cuando don Alfredo le enseñaba con la misma pasión cómo cuidar de un árbol que había plantado juntos en el patio trasero. Esa tarde, mientras ayudaba a su padre a cargar unas macetas, Carlos se detuvo un momento y dijo: «Papá, nunca pensé que algo así te devolvería tanta vida. Te veo bien, más fuerte». Don Alfredo, con una sonrisa tranquila, respondió: «No es solo el jardín, hijo. Es todo lo que comparto aquí, con los niños, con los vecinos. Me han dado más de lo que yo les doy a ellos». Mariana, por su parte, también notaba cómo su padre estaba más presente en las reuniones familiares. Durante una comida dominical, él compartió anécdotas de las clases, hablando de los niños y de cómo cada uno tenía su forma particular de aprender. Mientras contaba estas historias, su rostro se iluminaba con una vitalidad que Mariana no veía desde hacía años. Para ella, era como si el padre fuerte y amoroso de su niñez hubiera regresado, renovado por un propósito que lo conectaba nuevamente con la vida. Incluso los nietos de don Alfredo, quienes inicialmente veían el jardín como un lugar para jugar y ensuciarse, comenzaron a valorarlo de una manera diferente. Lucía, la más pequeña,
Se convirtió en su aprendiz más dedicada y cada vez que visitaba a su abuelo traía consigo una nueva pregunta o un reto. Abuelo, ¿cómo sabemos si una planta está feliz de verdad?, le preguntó una tarde. Don Alfredo, con su paciencia característica, le respondió: las plantas no tienen palabras, pero si observas bien, te lo dicen todo. Sus hojas, su color, hasta cómo crecen. Es como aprender a escuchar sin hablar. El impacto también se extendió más allá del círculo familiar. Los vecinos comenzaron a comentar cómo el jardín no solo había transformado la casa de don Alfredo, sino también la dinámica del vecindario. Doña Rosa organizó una reunión comunitaria para agradecerle públicamente, y allí varios padres se turnaron para compartir cómo el jardín había ayudado a sus hijos a descubrir una nueva conexión con la naturaleza. Algunos incluso mencionaron que los niños habían cambiado pequeños hábitos en casa, como regar las plantas de sus patios o recoger la basura en las calles cercanas. Don Alfredo, aunque agradecido por las palabras de los vecinos, no se consideraba un héroe. Para él, lo que hacía en el jardín era simplemente una forma de honrar lo que Marta siempre había valorado: cuidar, compartir y crear algo hermoso en el mundo. Pero, en el fondo, sabía que algo profundo estaba sucediendo. Su jardín ya no era solo un lugar para superar su propio duelo. Se había convertido en un espacio que tejía nuevas historias y fortalecía los lazos de quienes lo visitaban. Esa noche, cuando los niños y sus padres se despidieron y la casa volvió al silencio, don Alfredo se sentó en su silla del porche con una taza de té en las manos. Observó el jardín iluminado por la luz tenue de la luna y pensó en cómo, sin haberlo planeado, ese espacio había crecido para convertirse en algo mucho más grande que él mismo. Era un testimonio vivo de que, incluso después de una pérdida devastadora, la vida podía encontrar la manera de florecer nuevamente. Las semanas pasaron y con cada nueva tarde en el jardín, don Alfredo comenzó a notar algo que iba más allá de las flores que crecían o las sonrisas de los niños. Había en su corazón una sensación de plenitud que no sentía desde hacía mucho tiempo. La rutina, antes marcada por la melancolía, se había llenado de propósito, y cada día encontraba una pequeña lección que parecía resonar más profundamente en él. Una tarde, mientras revisaba las plantas junto a Lucías, ésta le preguntó de repente: Abuelo, ¿por qué te gusta tanto cuidar el jardín? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se quedó pensativo, mirando las flores que habían florecido alrededor de ellos, y respondió: porque me recuerda que todo en la vida tiene su tiempo. Algunas plantas crecen rápido, otras tardan más, pero si las cuidas con amor y paciencia, siempre te devuelven algo hermoso. Lucía lo miró en silencio, procesando sus palabras, y luego le sonrió. Es como tú, abuelo. Tú cuidas a todos, y nosotros te cuidamos a ti. La inocencia de sus palabras lo conmovió profundamente, y por un momento sintió un nudo en la garganta. Acarició la cabeza de Lucía y le dijo suavemente: tú me cuidas más de lo que imaginas, pequeña. Esa noche, mientras escribía en una vieja libreta que había pertenecido a Marta, don Alfredo reflexionó sobre lo que significaba ese jardín. No era solo un espacio para las plantas ni un lugar donde los niños aprendían sobre la naturaleza. Era un reflejo de la vida misma, de sus altibajos, de su capacidad para renacer incluso en los momentos más oscuros. Al mirar por la ventana hacia el limonero, pensó en Marta. Aunque su ausencia seguía doliendo, ahora sentía que ella estaba presente de una manera diferente, en cada rincón del jardín, en cada flor que brotaba y en cada sonrisa que ayudaba a crear. La comunidad, por su parte, también parecía haber aprendido algo importante de don Alfredo y su jardín. Los vecinos, que antes solo lo veían como un espacio bonito, ahora lo reconocían como un lugar de aprendizaje y conexión. Algunos padres comenzaron a replicar en sus casas lo que sus hijos aprendían, creando pequeños jardines en sus patios. Las calles del vecindario empezaron a verse más limpias, con flores en macetas improvisadas decorando las entradas de las casas. Todo gracias a la chispa que don Alfredo había encendido. Un día, don Ernesto, el vecino que siempre lo apoyó desde el principio, se acercó con una idea. Alfredo, deberías compartir estas enseñanzas con más personas. Tal vez organizar un evento aquí en el jardín, algo donde todos podamos celebrar lo que has creado. La idea al principio lo abrumó, pero al mismo tiempo despertó en él una emoción que no esperaba. Lo pensaré, Ernesto, respondió, sintiendo que
De alguna manera, el jardín aún tenía más por ofrecer. Esa noche, sentado en el porche y escuchando los sonidos tranquilos del pueblo, don Alfredo se dio cuenta de algo importante. No solo había transformado su propio dolor en algo significativo, sino que también había tocado las vidas de otros. Había plantado algo más que flores. Había sembrado esperanza, amor y resiliencia. Y en ese acto se había reencontrado a sí mismo. La idea de don Ernesto quedó dando vueltas en la mente de don Alfredo durante varios días. La posibilidad de organizar un evento en el jardín era emocionante, pero también intimidante. Aunque se había acostumbrado a enseñar a los niños y a compartir con los vecinos, un encuentro comunitario grande era algo que no había imaginado. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsó a considerar la propuesta. Y si este evento podía ser una celebración no solo del jardín, sino también de todo lo que había crecido en ese tiempo, tanto en el suelo como en los corazones de quienes lo visitaban. Finalmente tomó la decisión de hacerlo. Con ayuda de Mariana y Carlos, comenzó a organizar lo que llamó Serloqueño el Día del Jardín, un evento donde todos los vecinos podrían disfrutar del espacio, aprender algo nuevo y compartir historias. Mariana se encargó de correr la voz por el vecindario, mientras Carlos ayudaba a preparar un pequeño espacio con mesas y sillas para que la gente pudiera reunirse cómodamente. Algunos vecinos ofrecieron llevar comida, y los niños emocionados se ofrecieron a decorar el jardín con guirnaldas de colores hechas a mano. El día llegó con un cielo despejado y un sol cálido que parecía bendecir el esfuerzo de todos. Desde temprano, don Alfredo se encontraba en el jardín, supervisando los últimos detalles y revisando cada rincón con cuidado. Aunque estaba acostumbrado a ver ese espacio lleno de vida, esa mañana parecía tener un brillo especial. Las flores estaban en su máximo esplendor, y el aire estaba impregnado del aroma fresco de las plantas. Poco a poco, los vecinos comenzaron a llegar. Algunos traían macetas con plantas que querían mostrar, mientras otros simplemente llegaban con curiosidad. Los niños corrían de un lado a otro, emocionados por enseñar a sus padres las plantas que habían cuidado bajo la guía de don Alfredo. Las risas y las conversaciones llenaron el jardín, creando un ambiente de celebración que hacía tiempo no se veía en el vecindario. Don Alfredo, aunque tímido al principio, se sintió acogido por la calidez de la gente. Cuando llegó el momento de hablar, se puso de pie frente a todos, con las manos firmes pero el corazón latiendo rápido. Gracias a todos por estar aquí hoy. Este jardín no es solo mío, es de todos ustedes. Cada planta, cada flor refleja no solo el cuidado que le hemos dado, sino también lo que hemos aprendido juntos, que con paciencia y amor todo puede florecer, incluso después de los momentos más difíciles. Sus palabras fueron seguidas por un aplauso cálido y sincero. Después, los niños presentaron sus propias plantas explicando lo que habían aprendido en las clases. Cada uno, con su inocencia y entusiasmo, mostraba cómo algo tan pequeño como una semilla podía transformarse en algo hermoso con el tiempo y el cuidado adecuado. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, don Alfredo se sentó bajo el limonero, observando cómo los vecinos compartían comida, historias y risas. En ese momento sintió una paz profunda, una sensación de logro que iba más allá de lo que había imaginado. Su jardín, que había sido su refugio, ahora era un símbolo de unidad y esperanza para toda la comunidad. Y en ese acto de compartir, encontró una conexión más profunda con la memoria de Marta y con la vida que aún tenía por delante. El éxito de El Día del Jardín dejó una huella profunda en don Alfredo y en todos los que participaron. En los días que siguieron, el jardín no solo siguió siendo un lugar de aprendizaje y conexión, sino también un símbolo tangible de cómo la comunidad podía unirse y florecer. Para don Alfredo, ese evento no solo marcó un logro, sino que también le ofreció una reflexión más profunda sobre todo lo que había vivido. Esa noche, después de que el jardín quedó en silencio tras la celebración, don Alfredo permaneció despierto sentado bajo el limonero, acompañado únicamente por el murmullo del viento y el canto distante de los grillos. Sus pensamientos lo llevaron a recordar a Marta. En cada flor, en cada rincón del jardín, sentía su presencia. Pero esta vez el recuerdo no le trajo tristeza, sino gratitud. Ella siempre había creído en el poder de cuidar, de sembrar amor, no solo en las plantas, sino también en las personas. Y ahora, él había logrado continuar ese legado de una manera que nunca habría imaginado.
A medida que los días pasaron, los cambios en don Alfredo se hicieron más evidentes. Los momentos de soledad que antes lo dominaban, ahora eran reemplazados por una rutina llena de interacciones significativas. Los niños seguían viniendo a sus clases, y los vecinos, inspirados por lo que habían experimentado, comenzaron a involucrarse más activamente en mantener el jardín. Algunos trajeron nuevas plantas, mientras que otros ofrecieron materiales o herramientas. Incluso aquellos que al principio se mostraban más distantes, ahora participaban, mostrando cómo un simple espacio verde podía transformar un vecindario entero. Una tarde, mientras trabajaba junto a los niños, don Ernesto se acercó con una maceta que contenía un pequeño brote de jacarandá. Alfredo, pensé que esto sería un buen símbolo para el jardín, un árbol que crece fuerte y que con el tiempo da sombra y belleza a todos. Don Alfredo aceptó el brote con emoción. Junto con los niños lo plantó en un lugar especial del jardín, marcando un nuevo inicio para ese espacio que ya era mucho más que un refugio. En casa, su relación con su familia continuaba fortaleciéndose. Mariana y Carlos veían en su padre a un hombre renovado, alguien que, a pesar del dolor que había enfrentado, había encontrado una forma de reconstruir su vida. Lucía, su nieta menor, seguía siendo su compañera más fiel en el jardín. Juntos pasaban horas cuidando las plantas y con frecuencia ella le hacía preguntas que lo hacían sonreír y reflexionar. Abuelo, ¿las plantas te escuchan cuando hablas con ellas?, preguntó una tarde. Él le respondió con una sonrisa. Tal vez no con palabras, pero creo que sí sienten cuando las cuidas con amor, igual que las personas. La comunidad también comenzó a ver a don Alfredo como un símbolo de resiliencia y esperanza. No faltaban quienes lo buscaban, no solo para aprender sobre jardinería, sino también para escuchar su perspectiva sobre la vida. Sus consejos, sencillos pero llenos de sabiduría, resonaban profundamente en todos los que se acercaban. Esa noche, sentado en el porche con una taza de té, don Alfredo miró el jardín iluminado por la luna. Se dio cuenta de que no solo había ayudado a los demás, sino que también había encontrado en ese proceso una forma de sanar. El dolor de la pérdida seguía presente, pero ahora convivía con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Había aprendido que, podía ser dura, siempre había espacio para renacer, para crecer y para florecer. El jardín de don Alfredo, que había comenzado como un lugar para superar su dolor, ahora era un símbolo de renovación, no solo para él, sino para toda la comunidad. Su transformación no había sido fácil, pero cada paso había valido la pena. Con el tiempo, el jardín se convirtió en un punto de encuentro donde los niños aprendían, las familias se conectaban y los vecinos encontraban una razón para reunirse y compartir. Una tarde, Lucía corrió hacia don Alfredo con una hoja en la mano, cubierta de pequeñas flores secas que había recogido bajo el limonero. Abuelo, mira, son las flores del árbol que plantaste con los niños. Ya está creciendo mucho. Don Alfredo tomó la hoja con cuidado y la observó en silencio. Cada flor parecía contener un mensaje, como un recordatorio de todo lo que había logrado en ese espacio. Es un buen árbol, Lucía respondió, y será aún más fuerte con el tiempo. Esa misma noche, mientras las luces del vecindario comenzaban a apagarse, don Alfredo caminó lentamente por el jardín. Tocó cada planta con una mano gentil, como si estuviera saludándolas una a una. Sabía que este espacio ahora tenía vida propia y que, aunque él no estuviera, seguiría siendo un lugar de crecimiento y conexión. Se sentó bajo el limonero, con el cielo despejado y las estrellas brillando como si quisieran acompañarlo en ese momento de reflexión. Pensó en Marta, en cómo siempre había creído en la importancia de cuidar de todo lo que los rodeaba. Sentía que había cumplido con ella, que el jardín era una extensión de lo que habían construido juntos. Su presencia seguía viva en cada flor, en cada risa de los niños, en cada conversación compartida bajo las ramas del limonero. El impacto del jardín también había trascendido más allá del vecindario. Algunas personas de comunidades cercanas habían comenzado a visitarlo, escuchando historias sobre cómo ese espacio había nacido del dolor, pero florecido con esperanza. Un día, un maestro de una escuela local se acercó a don Alfredo para pedirle que compartiera su experiencia con los alumnos. Aunque al principio dudó, terminó aceptando, y su historia inspiró a muchos jóvenes a crear sus propios jardines y a encontrar en la naturaleza un espacio de conexión. La familia de don Alfredo también encontró un hogar en ese jardín.
Carlos y Mariana, aunque con vidas ocupadas, hacían del tiempo en casa una prioridad. Los nietos, especialmente Lucía, crecían rodeados de lecciones que iban más allá de la jardinería: el valor de la paciencia, la importancia del cuidado y la capacidad de transformar el dolor en algo hermoso. Al final, don Alfredo sabía que el jardín no era solo su legado, sino una expresión de lo que había aprendido en su vida. Había descubierto que el amor, incluso después de una pérdida, tenía la capacidad de expandirse, de crecer y de tocar a otros de maneras inesperadas. Había transformado su duelo en algo tangible, algo que podía compartirse y que continuaría floreciendo mucho después de que él ya no estuviera. Esa noche, mientras regresaba a su silla en el porche, sintió una paz profunda. El jardín estaba en calma, pero seguía vivo, respirando bajo el cielo estrellado. En su corazón, don Alfredo sabía que había cumplido con Marta, con su familia y consigo mismo. Había encontrado una forma de seguir adelante, y en ese camino había aprendido que la vida, como las plantas, siempre encuentra la manera de florecer, incluso en los terrenos más difíciles.